capacitarse, seleccionar frecuencia, ¿sí? De switcheo, voltaje de salida. ¿Y eso qué define? Todo eso que acabamos de hablar, el punto de operación seleccionado. Entonces, miremos, cuando el convertidor Bock está en estado estacionario, las variables de estado, es decir, voltaje del condensador, corriente de la inductancia, ¿se acuerdan por qué vimos que eran variables de estado? ¿Por qué? Porque ya son las que almacenan energía. Si vemos el convertidor como un sistema dinámico, ahí está la energía del convertidor. Y las variables de entrada, B y D alcanzan los valores de reposo. Entonces miren que se reemplazan tanto variables de estado como de entrada por los valores de reposo. Si ven que acá ya ves está en mayúscula, entonces esta sería la componente de C del voltaje del condensador. Esta sería la que, la componente de C de la corriente de la inductancia, la componente de C de VG y el valor del ciclo útil en estado estacionario. Por eso las letras ahí van en que mayúsculas. Siempre que variables de estado y variables de entrada estén en mayúsculas, significa que es el estado estacionario, es el punto de operación del convertidor. Entonces miren que al reemplazar, si esto llega a estado estacionario, es decir, es DC y esto es DC, estas derivadas ¿a dónde van? A cero. Entonces los lados izquierdos de las ecuaciones irían a qué? A cero en estado estacionario. Las demás las reemplazamos, como hacemos acá. Miren, D, reemplazamos D por D mayúscula, el BG por el BG en estado estacionario y el B sub C por el B sub C en estado estacionario. ¿Sí ven que acá están en minúsculas? Y lo que les decía, el lado izquierdo, por ser la derivada, da 0. Lo mismo acá el lado izquierdo para el lado del condensador, da 0. Miren, si reemplazamos por B sub C, DC, esto da 0. Entonces acá reemplazaríamos por quién? I sub L de C. Y acá B sub C sobre R. ¿Listo? De esas dos ecuaciones, ¿qué se obtiene? B sub C, que es D por BG, y la corriente de C de la inductancia, que es B sub C sobre R. Miren lo que están diciendo acá. La primera ya la habíamos por allá visto al comienzo. ¿Lo tienen igual? B sub C es igual a D por BG. Ya habíamos dicho que el voltaje promedio a la salida de qué dependía del ciclo útil y de BG. Pero también acá hay una ecuación que es importante. Ojo, esta ecuación que está diciendo que toda la componente de C de la corriente de inductancia, ¿a dónde se va? A la carga. Se va a la carga. Pasa a través de la carga. Y esas ecuaciones definen el estado estacionario del convertidor. Esas dos ecuaciones definen el estado estacionario del convertidor. Entonces vamos a hacer una aproximación de primer orden. Vamos a encontrar cómo es la forma de onda de la corriente de inductancia. ¿Cómo la vamos a encontrar? Esa aproximación, haciendo aproximación de primer orden, que consiste en que vamos a decir de que las variaciones del voltaje del condensador no existen. Es decir, que el condensador tiene un voltaje DC. Si el condensador tiene un voltaje DC, entonces la única dinámica que se contestaría acá es la de la que, la de la inductancia. Entonces miremos nuevamente los dos modos, modo 1 y el modo 2, y vamos a mirar cómo es el voltaje de la inductancia. En el modo 1, el voltaje de la inductancia, ¿cuánto vale? Modo 1, cuando el interruptor pasa no.
sea que eso está en cero. ¿Cuál sería? Ley de Kirchhoff de voltajes. BG menos B sub C sería ¿quién? BG. Y en el modo 2, ¿cuánto vale? 0. Menos B sub C. Menos B sub C. Entonces tendríamos esto. En el modo 1, BG menos B sub C. Y en el modo 2, menos B sub C. Pero miren, quiero que hagan la distinción de este gráfico al que hicimos para obtener las ecuaciones dinámicas. Acá, esto es variable, esto es variable. En este gráfico, esto es estado estacionario y estado estacionario. ¿Vale? Diferente. Entonces, ¿qué significa esto? Si el voltaje de la inductancia, si el voltaje de la inductancia en el modo 1 vale B sub G menos B sub C, sabemos que el voltaje de la inductancia es que L de I sub L de T. Es decir, que de I sub L de T, la pendiente de la corriente, ¿cómo será? B sub L sobre L. Por lo tanto, la pendiente, ¿cuánto vale? Vale B sub G menos B sub C, porque es el voltaje de la inductancia sobre quién? Sobre L. Esto es constante, menos otra constante, ¿verdad? Constante sobre L, que es constante, ¿qué haría? Constante significa que la constante es como, perdón, la pendiente ¿cómo es? Constante, pero ¿es positiva o negativa? ¿Por qué positiva? Porque en el MOC B sub C va a ser menor que BG, porque es un convertidor reductor. El voltaje de salida va a ser siempre menor que el de entrada. Entonces, esta cantidad va a ser mayor que esta, por lo tanto, esta diferencia, ¿cómo es? Positiva. Entonces, tenemos constante, positiva. ¿Qué forma de onda tiene pendiente, constante y positiva en uno de sus tramos? Una triangular. Una triangular, si ustedes se dan cuenta, la pendiente, ¿cómo es? Constante y positiva. Y en el caso de la elevación, ¿cuánto sería esa pendiente? B sub G menos B sub C sobre L. Ahora, en el modo 2, vamos esto acá. ¿Eso fue en el modo qué? Modo 1. En el modo 2, ¿cuánto vale B sub L? Menos B sub C. B sub L menos B sub C. Esto es la misma historia, entonces ¿cuánto vale el de I sub L de T? Es decir, la pendiente de la corriente de inductancia. Menos B sub C sobre L. Significa que es constante, pero ahora es que negativa. Entonces, en el modo 1 tenemos crecimiento de la corriente de la inductancia y en el modo 2 decrecimiento de la corriente de la inductancia. Y ahí están las pendientes. La pendiente con que crece y la pendiente con que decrece la corriente de la inductancia. ¿Qué significa eso? Que la corriente de la inductancia en nuestro convertidor es una forma de onda triangular. Y ahí está la deducción. ¿Vale? Ahora, como está en modo de conducción continua, la corriente nunca crece de cero. Crece de un valor por encima de cero. Y crece hasta un valor máximo. La diferencia entre ese máximo y el mínimo valor se conoce como delta L o rizado de corriente. Es un parámetro importante en el convertidor. ¿Cómo calcularía yo ese rizado de corriente? Ese delta L. ¿Cómo lo calculo?
daría? La relación voltaje-corriente. Sabemos que la relación voltaje-corriente es L de I, L de T, ¿cierto? De esta ecuación despejamos el diferencial de I. Si usted despeja el de I, lo va a hacer acá aquí. ¿Cuánto le daría el de I? Entonces sería 1 sobre L por el voltaje de la inductancia por y ahora vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Integramos a ambos lados de la ecuación. Y entonces integramos de qué modo. ¿Cómo integramos? Entonces, mire, podemos integrar de dos maneras. Una, integrar desde 0 hasta DTS. O integrar de DTS hasta TS. ¿Por qué? Porque lo mismo que sube es lo mismo que baja. Es decir, IL en TS es la misma IL en ¿qué? En 0. Es lo mismo que crece, es la misma cantidad que crece. La misma cantidad que adquiere, la misma que pierde. Porque está en equilibrio. Listo. Si lo hacemos con el decrecimiento, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la integral de dónde a dónde, de DTS hasta TS, de DTS hasta TS. Entonces, integral cancela diferencial, nos queda I sub L evaluado en TS menos I sub L evaluado en dónde, en DTS. Y eso sería igual a ¿quién? A 1 sobre L integral de DTS a TS ¿de quién? De BL. Pero ¿cuánto vale BL en este modo? Porque estamos en el modo 2. Menos eso. Por desde ya acuérdense que este ¿cómo es? Es constante. Quiere decir que lo puedo sacar de la integral. Ahora, si yo hago la diferencia entre IL en TS menos IL en TS, ¿qué estoy encontrando? ¿El qué? La corriente en el descenso. No. ¿Y eso quién es? No, porque está entre O sea, yo estoy restando este punto, lo que vale aquí, menos lo que vale acá. Entonces, ¿qué estoy encontrando? la pérdida. El menos delta Y. Si usted resta este punto, que está más bajo, de este punto que está más alto, el delta Y es negativo. Entonces quedaría menos delta Y sub L. Entonces menos con menos sale L sub C, la integral sobre L, la integral de T evaluada límite superior menos límite inferior, es decir, TS menos DTS. Y factorizamos TS no menos D, factorizamos TS y lo ponemos abajo como F sub S. Acuérdense que 1 sobre Fs es quién, F sub S. 1 sobre el periodo es quién, la frecuencia. Entonces 1 sobre la frecuencia sería quién, el periodo. Eso es un cochino. Sí. Eso es un cochino. Sí. Uno sobre el periodo. Ya la aprendí. Y esto es lo que está aquí, ¿no? Lo reemplazamos por el valor en estado estacionario y
IL de TS menos IL de TS menos delta IL menos con menos, se van y nos da que el delta IL es D', acuérdense que 1 menos D, ¿quién sería? D', por B sub C sobre la frecuencia de switcheo por E. Eso sería una manera de hacerlo. Otra manera de haberlo hecho, ya teniendo esta gráfica de que era una triangular y teniendo las pendientes, ¿qué es la pendiente? Cateto adyacente, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la pendiente. Es decir, bueno, hagámosla con este para que no me des. Es decir, con este. ¿Cuánto es el cateto puesto ahí? Ok. Entonces sería, cateto opuesto sería delta y L, porque esto de aquí acá vale delta y L. La pendiente toma solo la magnitud en valor absoluto, porque eso está mirando el triángulo así, está mirando si crece o decrece. En la integral, si lo tiene en cuenta, porque acá lo estamos haciendo con ¿qué? Triángulo, con geometría. Entonces, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿cuánto vale? 1 menos D por TS, porque es TS menos DTS, y eso sería TS menos DTS. ¿Igual a quién? A la pendiente, pero solo coge la ¿qué? La magnitud, es decir, B sub C sobre, y si se dan cuenta, miren que el delta y L es 1 menos D por B sub C. ¿Sí? ¿Alguien? Dale. Esta ecuación es importante en el diseño. ¿Por qué es importante en el diseño? Porque de aquí usted encuentra el valor de la inductancia. ¿Vale? De esta ecuación, usted escoge el valor, perdón, encuentra el valor de la inductancia. ¿Cómo? Hay una restricción parabolizada, usted escoge la frecuencia y de ahí encuentra quién. Ya vamos a ver un ejemplo. Esta I sub L, ¿quién es? La componente de C de la triangular. Esa componente de C de la triangular, ¿cuál es? B sub C. ¿Vale? Bueno. Vamos con el cálculo del rizado de voltaje. El condensador constante, ya no tiene rizado. Y ahora estoy hablando de que tiene rizado. Sí, realmente lo que hicimos fue lo siguiente. Esta aproximación de primero es para primero calcular la dinámica de la inductancia, y ya teniendo la dinámica de la inductancia, podemos calcular la dinámica de quién, del condensador. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se calcula este rizado? Entonces, vamos a plantear acá un par de nodos. Corremos esto acá. Es con una integral de la raíz para hallar el componente del voltaje de C. No, no estoy seguro. Entonces, ¿quién tenemos hasta ahora? La forma de onda de la corriente de quién.
de la inductancia. Eso fue lo que hicimos con la aproximación de qué? De primer orden. Se llama encontrar la dinámica de la inductancia, es decir, encontrar cómo es la forma de onda de corriente de la inductancia. Por ahora tenemos eso. Y además de eso tenemos el cálculo de quién, del delta I, que se llama rizada de corriente. Ahora, de esa corriente de la inductancia, ¿qué se va por el condensador y qué se va por la carga? Así. Miren, el mismo estado estacionario lo dice. ¿Qué se va por la carga? El DC. ¿Qué se va por el condensador? La AC. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esta señal de corriente, ¿sí?, tiene dos componentes. Una componente de ellas es el DC. ¿Y ese por dónde se va? Por la carga, porque el estado estacionario dijo que eso era aquí. Ahora, la otra señal, si yo le quito el DC, ¿cómo queda? Queda como si esto ahora fuera el eje ¿qué? Cero. Si ahora ese es el eje cero, entonces esa sería la corriente que viaja ahora a través de quién? Del condensador. Esa corriente que viaja a través del condensador será. Por lo tanto, si de aquí a acá hay delta y N, ahora de aquí a acá hay delta y N medios. Entonces, y entonces acá tendríamos Va a gastar el sábado. y de aquí a acá tendríamos otros. Tiene que hacer Delta y N. ¿Claro? Esa sería la corriente que viaja por el condensador. El DC, ¿quién se lo llevó? La carga. Está con una rueda así, claro, como no soy el polla, pues inmundo. Entonces vamos a hacer una predicción acá de dónde la corriente crece y dónde la corriente decrece para saber dónde es el máximo y el mínimo en el condensador. Entonces miremos. ¿Quién sería acá este punto? DTS, y este punto sería TS. Listo. Entonces, hagamos esa predicción. ¿Cómo podemos hacer esa predicción? En el convertidor, aquí, si nos paramos en este nodo, ¿qué tendríamos? O acá, en el Todas completo. las preguntas son diferentes. Nos paramos en este nodo, hacemos ley de Kirchhoff de corrientes. Son distintos. En este nodo. Si hacemos ley de Kirchhoff de corrientes, ¿qué ocurre ahí? Lo que sí pueden es devolverse, creo. Corrientes que entran y N igual a las que salen, que sería ¿quién? Y C.
derecho de 2. más Y. No, pues voy por cada uno. No, pero pues para que se haga. Pero IC, ¿quién es? IC es C derivada de B sub C con respecto a quién? A B. Yo lo reemplazo. Me queda IN igual a C derivada de B sub C con respecto a T más IR. Pero ¿cómo es IR? ¿Quién es IR? B sub C sobre R. Y esa B sub C sobre R, ¿quién es? La IL de C. Entonces, ¿qué nos queda? IL, esta es la señal, sería igual a C derivada de B sub C con respecto a T más ¿quién? Más I sub E. Entonces, a la larga, la pendiente en el condensador, ¿de qué depende? De la diferencia de I sub L menos su valor de C sobre el valor de la ¿qué? De la capacitancia. ¿Sí? Bueno, hasta ahí preguntas, dudas, ninguna. ¿Claro? Entonces miren que esa ecuación nos va a determinar cuándo crece y cuándo crece el voltaje del condensador. ¿Por qué? Porque nos está mirando la pendiente del voltaje. ¿De cuál voltaje? Del condensador. Si la pendiente es positiva, está creciendo. Si la pendiente es negativa, está decreciendo. Entonces miren. Bueno, y entonces las tareas, ¿cuándo es que llegan? En abril, ¿cómo es?